nacer, ser, hacer y tener. Esa fue la palabra del domingo pasado. Y quedamos apenas en el nacer, ser. Ahora quiero continuar hablando sobre lo que es necesario hacer, que tiene que ver con el hacer, lo que es necesario hacer. Y quiero, antes de empezar, leer en el Evangelio de Jesús escrito por Juan, capítulo 4. El Evangelio de Juan, en el capítulo 4, dice así. Yo voy a leer algunos versículos, pero después en casa lean todo el capítulo 4, que habla de toda para mí la mejor o la mayor, si es que podemos decir que hubo una mayor prédica de Jesús, es una que me toca a mí, y la platea era apenas una mujer. Jesús no trajo su mayor o su mejor sermón o palabra o prédica cuando había la multitud. Cuando estaba esta mujer apenas en el pozo de Jacob, él trajo una enseñanza extraordinaria, y está en el capítulo 4 de Juan, que dice así: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando y más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea, porque le era necesario pasar por Samaria. Guarden esto, le era necesario pasar por Samaria. Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía, y sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua a una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: dame de beber, dame un poco de agua. Pero como los judíos no hablan, no usan de trato con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿Cómo te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. ¿De dónde vas a sacar esta agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que bebe del agua que yo le doy no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, en su interior, se convertirá en un manantial de aguas de vida eterna. Hasta ahí. Señor Jesús, queremos que tú puedas hablar a nuestro corazón en esta noche, que tú puedas enseñarnos, que tú puedas, Señor, hablar a nuestros corazones, hablar a nuestra vida. Queremos aprender de ti, Señor. Tu palabra son palabras de vida eterna. Tu palabra es lo que sacia nuestra sed. Si tomamos agua, volveremos a tener sed, pero si bebemos de ti, Señor, en nuestro interior fluirán ríos de aguas vivas, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, habla con nosotros, Padre. Te necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén. Había un camino, él tenía que ir
de Judea para Nazaret, y había un camino donde los judíos pasaban y no cruzaban por Samaria, porque ellos no podían cruzar por ahí, porque la Biblia nos deja claro que los judíos y los samaritanos no se daban, no tenían relación. El samaritano para los judíos era considerado como animales, los llamaban de perros. ¿Por qué eso, Eduardo? ¿Por qué había ese concepto de los samaritanos? Porque cuando estuvieron esclavos en Babilonia, vino una orden del Señor que no podrían tener relaciones o relacionarse con pueblos paganos. Y entonces los descendientes de Judá obedecieron, hicieron sinagogas y ahí adoraban al Señor, se casaban entre los judíos. Por eso que a partir de ese momento todo el pueblo de Israel es conocido como judío, porque el único que no se relacionó o no tuvo hijos con paganos fue el pueblo judío. Pero el samaritano empezaron a relacionarse, tenían varios dioses, creían en muchas deidades, no creían apenas en el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, a partir de ese momento, los judíos y los samaritanos no se daban, al punto de que un samaritano, cuenta la historia, dentro del templo de Herodes trajo un cerdo para sacrificar. Eso para el judío es abominable, o sea, crecía el odio, crecía el desprecio, crecía el rancor de no poder relacionarse. Pero Jesús está por encima de cualquier tipo de conceptos preadquiridos. Hoy en día podemos ver intolerancia. Esta semana recibimos la noticia de un muchacho, de un joven, padre de niñas lindas, una familia preciosa, fue asesinado porque estaba dentro de una universidad hablando valores cristianos, aquello que él pensaba. Entonces el odio, que ya no me deja más argumentar, que no me deja más tratar lo diferente con amor, hace con que la violencia sea una realidad. Y es lo que vemos. La gente no soporta quien piensa diferente. La gente no soporta quien es diferente. La gente no soporta cuando las personas piensan de otra manera. Pero Jesús está por encima de todo eso. Él llegó a aquel lugar y la palabra deja claro: le era necesario pasar por Samaria. Necesario no es algo que quiero. Necesidad no es deseo. Hay veces no es cosas que tengo el deseo de hacer. Hay cosas que yo no tengo el deseo de hacer. Por eso lo que me es necesario hacer. Hacer la voluntad de Dios muchas veces no es hacer lo que a mí me gustaría hacer o lo que quiero hacer, y sí lo que necesito hacer. Jesús y sus discípulos podían tomar el camino común, pero la palabra dice que vinieron, por eso se fue de Judea y volvió a Galilea, porque le era necesario pasar por Samaria. Hay cosas que muchas veces que nosotros no queremos hacer o no sentimos. Lo que escucho muchas veces de personas que dicen: yo no sentí de hacer, o yo no quise hacer. Pero son muchas cosas que son necesarias hacer. A veces no queremos pedir perdón a nadie cuando nos hieren, pero nos es necesario hacer. A veces no queremos amar ciertas personas, pero la palabra del Señor dice que debemos amar hasta a nuestros enemigos. Nos es necesario amar. No es necesario extender la mano, pero no merece, pero es sí necesario hacer. Por eso que el nacer transforma nuestro ser, volviendo al domingo pasado, y este ser ahora transformado
empieza a hacer lo que es necesario hacer y no apenas lo que quiere hacer o lo que sienta hacer. Que el Señor en este tiempo pueda movernos así como Jesús se movía. Yo pienso que no fue nada agradable subir a la cruz y morir en nuestro lugar, hasta el punto que Él fue al Getsemaní, sí, y oraba al Señor y decía: Señor, si posible, pasa de mí esta copa. Si posible, dame un camino alternativo. Señor, si posible, permita que yo no pase porque está pesado, está difícil. Pero si es necesario hacer, que sea hecha tu voluntad y no la mía. Jesús mismo nos enseñó y dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad, sea hecha tu voluntad en mi vida, sea hecha tu voluntad en la tierra como es en los cielos. En el cielo hay decretos y se obedecen los decretos del cielo. Pero en la tierra hay algo que es el libre albedrío, que si el hombre no quiere, si el hombre no desea, si el hombre no dice: Señor, tengo que hacer lo que me es necesario hacer, el Señor está ahí esperando que tú puedas tomar las decisiones que tienes que tomar, hacer lo que tengas que hacer, amar como tengas que amar. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque había alguien que necesitaba escuchar lo que Él tenía para decir. Él no había una multitud esperando, había una mujer. Por eso yo siempre le digo a los gurises que están liderando, jóvenes y todos: cuando nos reunimos, no nos reunimos para personas, nos reunimos para Jesús. Traer preparado para Él. Si es 1, si es 10, si es 100, Señor, me preparo de la mejor manera porque es para ti, Señor. Es para ti. El Señor no medía esfuerzos. Él dejó una multitud en la orilla de la playa y le dijo a los discípulos: pasemos a la otra margen, porque en la otra margen estaba el gadareno, el endemoniado. Él dejó cerca de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, en una orilla del mar para ir a atender a una persona que estaba en situación de angustia. De igual manera esto, muchas veces nos damos valor. Me hace acordar ahora de la parábola que Jesús dijo del buen samaritano, que tiene que ver con esto, ¿no? Lo que es el buen samaritano. Dios dio el ejemplo de alguien que era despreciado entre los judíos. Él dijo: el buen samaritano es aquel que, viendo a alguien que fue saqueado, robado, lastimado y dejado en el medio de la calle, vino el fariseo, pasó y no lo atendió. ¿Por qué? Porque tenía la responsabilidad de atender la reunión, tal vez en la iglesia. Después vino el levita, ese tenía responsabilidad de cantar en la iglesia, en el templo. También no lo atendió cuando vino un samaritano que no tenía responsabilidades ninguna. Lo agarró, curó sus heridas. ¿Se acuerda de esta parábola? Curó sus heridas, lo subió en sus hombros, lo llevó y le dijo: te dejo tres monedas y cuando vuelvas, si él gastó más, te lo pago. Eso es amor. Muchas veces los compromisos, las situaciones nos sacan del camino de estas personas. Hay una mentira allá afuera que dice: de mi vida cuido yo. Que cada uno cuide de sí mismo. No sé si hay ese dicho acá en Uruguay también. Cada uno cuide de sí y Dios cuide de todos. Y Jesús, hablando de amor, fue porque le era necesario. No era el camino más cómodo, no era el camino más cerca,
no era el camino más fácil, no era el camino más seguro, pero él tenía la necesidad, le era necesario pasar por Samaria, en una ciudad llamada Sicar. Cerca del terreno de Jacob había un pozo. Y Jesús estaba fatigado del camino, se sentó ahí en ese lugar y era el mediodía, el momento donde el sol es más fuerte, más cansativo. Y llegó esta mujer al mediodía. Presten atención, que esta mujer no vino ni de mañana temprano ni al atardecer, como era costumbre de las mujeres, de venir juntas, nunca solas. Y después más adelante vamos a saber por qué esta mujer fue al mediodía, al momento que nadie iba, pero Jesús tenía un encuentro con ella. Jesús estaba ahí, sabía que ella necesitaba escuchar su voz, escuchar sus palabras. A una mujer que vino al pozo para sacar agua, una mujer que estaba acostumbrada a recibir y nunca a dar nada. Después explico sobre eso. Jesús la mira y dice: dame de beber, mujer, tengo sed. El problema no era que le pidiera agua, el problema era que era judío. Dice: ¿cómo puedes hablar conmigo? Yo soy samaritana. Tú eres judío, los samaritanos y los judíos no se dan. ¿Cómo me pides de beber? Mujer, si tú supieras quién habla contigo, tú me pedirías y yo te daría agua viva. Yo te daría agua viva. Jesús tiene algo para saciar nuestra sed. Acá muestra también la deidad y la humanidad de Jesús. Su cuerpo, su humanidad estaba cansado del camino, con sed, pero también Él está dispuesto a ofrecer agua, otro tipo de agua, otra realidad de agua que sacía la sed, que nos llena la vida, que nos llena el corazón, que transborda, que no es apenas un pozo, no es apenas un balde de agua. Dice que aquel que cree en mí, de su interior fluirán ríos de aguas vivas. Algo que tiene que fluir, algo que tiene que crecer. No es un río estancado con cosas. Allá en mi pueblo hay una naciente, la naciente de la mina. El Víctor conoce. La naciente de la mina, cuando yo era chico, no hace mucho tiempo porque soy joven. Cuando yo era chico me acuerdo que era un balneario. Íbamos al arroyo y nos bañábamos ahí. Y me acuerdo que mamá se preocupaba porque era muy hondo. Yo era chico, pero dice: cuidado con los niños porque es muy hondo ese arroyo. Y tenía una naciente, una agua natural, al punto que personas llegaban cuando nacía el agua, guardaban agua para beber, llevaban a casa porque era un agua mineral que salía de la roca de abajo, nacía, brotaba. Sin embargo, pasados los años, como yo ya dije, no fueron muchos porque yo era chico, ponele que pasaron 20 años, 15, 20 años, y si vas hoy a visitar ese arroyo, él no existe más. Se llenó de arena, de ramas, de suciedad, se secó. Y es increíble pensar que aquel arroyo que tenía una vida extraordinaria, hoy no exista más. Yo creo que la fuente todavía está, pero está tan tupida de bolsas, de mugre, de gajos, de piedra, que este río no puede brotar. Yo no sé por qué agarré para este lado, pero está bueno. Jesús dice que aquel que de mí bebe, de su interior fluirán. Está hablando de una naciente. Está hablando del nacer de un río. Está hablando de la fuente del nacimiento de un río.
que él tiene que tener la libertad de poder crecer, transbordar y tomar el rumbo que tiene que tomar. ¿Me acompañan? Él tiene que transbordar a punto de sacar piedras, de sacar gajos y cortar, limpiar, y aguas cristalinas que limpian y pasan y van pasando, y cada vez que pasan, más limpio dejan el ambiente. Así tiene que ser nuestro corazón. Si bebemos de Jesús, que es el agua viva, en nuestro interior tiene que fluir aguas al punto de quitar piedras, al punto de quitar ramas, al punto de quitar sequedad, bolsas, basuras. La mayor causa de las inundaciones en la ciudad son las basuras que quedan en las calles. Viene el agua que tenía que ser para regar, empieza a limpiar y se acumula la mugre y entupe, y ahí entonces son los desastres. Para que el río de Dios pueda fluir en nosotros, nuestro corazón tiene que estar limpio. Nuestro corazón tiene que ser sanado. Y el fluir de un río es de adentro de la tierra, ¿sí? Acompañan la escena. Yo estoy hablando y me estoy imaginando el fluir de un río de entre las piedras, de las rocas que brotan de abajo de la tierra, y ahí hace fuerza para salir a luz, y cuando sale a luz empieza a brotar y empieza a correr aquella agua. Así tiene que ser en nuestro corazón, que el brote de adentro, y mientras va saliendo, va arrancando toda rama, toda piedra, todo lo que está tapando ahí, todo lo que está impidiendo el fluir de este río, todo lo que está impidiendo de que el amor de Dios pueda fluir en mi vida, en tu vida. Mujer, si tú supieras quién habla contigo, tú le pedirías agua y Él te daría agua viva. Señor, beber tu agua es permitir que nuestro manantial, que nuestra vida sea desobstruida de cualquier cosa. Entra, Señor, a lo más profundo de nuestro ser. Y Jesús mira a esta mujer y dice: anda ya y llama a tu marido, porque el agua que tengo para dar no es solamente para ti, es para ti y para tu marido también. Y ella le dice: no tengo marido. Y Jesús empieza a sondar el interior de esta mujer y dice: verdad estás diciendo, porque 5 maridos tuviste y este que está contigo no es tu marido. Me encanta esto de Jesús, porque Jesús rompe toda religiosidad. Jesús no tenía problema de ofrecer agua viva, aunque esta mujer hubiera tenido varios hombres. Capaz si ella entrara en una iglesia hoy, le iban a pedir arrepentimiento, que concierte, o que quede 3 meses en, ¿cómo se llama? Penitencia, ¿no? ¿Cómo? Disciplina. Quédese 3 meses en disciplina para ver si tu conciencia. Jesús inmediatamente le dijo: llama a tu marido, porque el agua que tengo para ti es para él también. Y ella: no tengo marido. Y Jesús empieza a sondar su corazón y demostrar el porqué que ella estaba ahí al mediodía. El pueblo donde ella vivía no la veía con buenos ojos, porque tal vez ella había tenido muchos relacionamientos equivocados. Y me encanta esto de Jesús, porque por esos relacionamientos muchas veces la Biblia no dice si ella amaba a estos hombres. Tal vez ella estaba en esos relacionamientos por conveniencia, para tener ayuda, para que ella pueda tener el mantenimiento que necesitaba. Y ella solo estaba acostumbrada a recibir la ayuda de estos hombres, mientras estos hombres utilizaban de los beneficios que esta mujer podría ofrecer. Pero Jesús, sabiendo que ella
solo sabía recibir. Llega y le dice, dame de beber. Jesús le pide. Y esto me hizo meditar, porque Jesús cuando llega, Él nos da vida. El único momento que Dios crió de la nada fue en el Génesis, que dice, en el principio creó Dios, dice, ex nihilo significa de la nada hizo Dios la tierra, de la nada. Con su palabra Él creó el universo. Pero después de esto empecé a meditar. Siempre que Dios quiso hacer un milagro, Él necesitaba una materia prima. Y la materia prima siempre estaba en la mano del hombre. Cuando Él fue a alimentar a las personas en la multiplicación de panes y de peces, Él no podía multiplicar si los panes y los peces no fueran ofrecidos. Había un joven que dijo, mira, lo que tengo son 5 panes y 2 peces. Bueno, siempre hubo que tener una materia prima de alguien que diga, yo me doy, para que tú puedas hacer. Yo entrego para que tú puedas hacer. Muchas veces Dios no lo está haciendo porque está esperando que tú puedas entregar la materia prima para que Él pueda trabajar. Jesús puede hacerlo de la nada, claro que sí. Pero la única manera que Él puede tener la certeza de que tú quieres que Él haga es cuando tú dices, Señor, entrego. Jesús le dio la mayor pesca de la vida a Pedro y le dijo, Pedro, larga esto porque a partir de ahora será pescador de hombres. Y la Biblia dice, y dejando todo, pasó a seguir a Jesús. También fue más adelante y vio a Mateo, cobrador de impuestos. Dice que estaba sentado atrás de las mesas cobrando monedas, cobrando los impuestos. Y dijo, mirándolo a Mateo, no sé de qué manera, me encanta Jesús, porque Jesús no necesita argumentar, no precisa justificar. Él lo miró y le dijo, sígueme. ¿Qué tipo de invitación, no? Pasa alguien en la calle, te mira a la cara y dice, sígueme. Y vos largás todo y seguís. Jesús es extraordinario. Una palabra de Él ya te hace cambiar tus perspectivas de vida. Y largando todo, a mí me encanta que Jesús nunca llama que Él no tiene nada para soltar. Siempre que Él llamó a alguien que tenía algo para soltar. Porque si vos no tenés nada para soltar, lo seguís por conveniencia de lo que Él te puede dar. Pero cuando vos soltás para seguir, es porque Él tiene la convicción de que si soltaste para seguir es porque lo amás. ¿Me explico? Voy a repetir. Él nunca va a llamar a nadie que no tenga nada que soltar. Porque si no tengo nada para soltar, mi seguir a Jesús es conveniencia de lo que Él pueda darme. Pero cuando Él ve que en tu corazón soltás para seguirlo a Él, Él está diciendo, este sí me ama de verdad. Porque la Biblia dice que el asalariado ve el peligro y huye, pero el que ama da la vida por sus ovejas. El que ama está dispuesto a morir por amor a Jesús. Trae tu marido. El agua que tengo para ti también él la puede beber. Y dice la mujer, veo que es profeta. Veo que tú eres profeta, porque me has contado de mi vida. Mujer, yo sé que va a venir alguien, dijo la mujer. Yo sé que va a venir alguien que es el Mesías, que es el Cristo. Y Jesús la mira y dice, soy yo el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Y ella dice que soltando el cántaro entró en Siquén, entró en la ciudad y empezó a predicar el evangelio. En el versículo dice, empezó a conversar con ella y le dijo, y esa mujer empezó a preguntar, veo que es profeta, y dice,
Nuestros padres dijeron que tenemos que adorar en este monte. Y ustedes, judíos, dicen que tienen que adorar en el templo. Al final, ¿dónde se debe adorar? Ahí Jesús le responde, dice: mujer, ha llegado la hora y ya llegó que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No había un lugar específico, y a mí me gusta eso que Jesús dice: va a llegar la hora y ya llegó. Llegará la hora y ya llegó. Eso es una cuestión del Señor. Dice, hay algunos que todavía falta algo para que la hora llegue. Pero para otros ya llegó. Otros ya abrieron sus ojos, otros ya entendieron, otros ya alcanzaron. Es lo que está, dice: créeme, mujer, versículo 21, que se acerca la hora y que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora y ya llegó, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quien lo adoran debe hacerlo en espíritu y en verdad, con sinceridad. Otra cosa que me llama la atención es que los discípulos de Jesús no estaban en esta conversa. Versículo 27 dice: en esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó nada. ¿Qué pretendes o que debes hablar con ella? La mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo a decirle a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Versículo 30. Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Respondió él. ¿Le habrán dado de comer? Se comentaban entre sí los discípulos. Y acá viene el mensaje. Mi alimento es hacer la voluntad de quien me envió y terminar su obra. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Lo que me es necesario hacer. Le era necesario pasar por Samaria porque era la voluntad del Padre que lo haga. Él estaba con hambre, venían con comida, pero lo que sacía el hambre de aquel que teme al Señor es hacer la voluntad de Dios. Él había pasado por esto. Esta mujer fue sanada en su corazón, una mujer lastimada, una mujer que fue rechazada por la sociedad. Fue sanada y fue transformada ahora en una evangelista. Porque después dicen, ¿no dicen ustedes todavía que falta 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra, otro el que cosecha. Yo los he enviado para que ustedes a cosechar lo que no le costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de este trabajo. Versículo 39, y ahora termino. Dice: muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio de esta mujer. La mujer que no se relacionaba con nadie, que iba sola a buscar agua del pozo. Ahora muchos empezaron a creer en Jesús por el testimonio de esta mujer. Me dijo todo lo que me había hecho. Así que cuando los samaritanos fueron al encuentro,
Le insistieron que se quedara con ellos y Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo porque tú dijiste, le decían a la mujer, ahora lo que hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente es Él el Salvador del mundo. Lo que Dios puede hacer cuando sana un corazón. Una mujer rechazada, sola, no tenían valor ninguno, pero cuando ella bebió del agua, ya no podía quedar en el estanque, no podía quedar en el pozo. En su interior empezó a fluir ríos y estos ríos alcanzan otros lugares. No hay como parar un río. Hay como tapar un río, pero como parar no se puede después que él brota. Por eso en esta noche que podamos permitir de Dios que el río de vida que Él tiene para nosotros pueda fluir en nuestra vida y que nosotros como esta mujer ser testigos de Él, ser sanados por Él primero. Lo que es necesario hacer. Mi verdadera comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Cierra tus ojos, quiero orar contigo. Señor Jesús, escuchamos tu palabra, Señor. Escuchamos tu palabra que nos enseña que tú tienes un río disponible para nosotros. Pero este río no puede brotar sin que antes sean sanadas estos lugares que están tapando el fluir de tu río, Señor. Como aquel río allí en casa,